este bloque estaremos compartiendo la opinión de los representantes de los foros de la Patagonia, de Cuyo y del noreste argentino. Nos contarán cómo fueron sus experiencias en la creación de foros de agricultura familiar. Para ser muy breve, un poco la idea es transmitirles cómo se inician en los distintos foros en el país. El nuestro es el anteúltimo que se forma, data del mes de septiembre del año pasado, el 2 de septiembre exactamente del año pasado. Nos convoca a las universidades del NOAL, el doctor Alcoba, y juntamente con dos personas que han traccionado muchísimo todos estos aspectos que pertenecen a Pampeana, que son Tito y Daniel Agüero. Entonces, bueno, a partir de ese entusiasmo que nos contagian, comenzamos a trabajar rápidamente e iniciamos la discusión con la presencia de las 5 universidades, o con representantes de las 5 universidades del NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En ese momento tratamos de ver qué cosa o qué aspectos nos estaban uniendo y convocando, y evidentemente la articulación con todos los actores que formamos parte y que estamos trabajando en la agricultura familiar era el eje convocante. Básicamente la discusión del primer encuentro fue tratar de visibilizar en cada una de las universidades las acciones que fuimos haciendo y poder identificarlas. En algunos casos, como el nuestro, habíamos hecho el ejercicio ya para el PEA, que se citaba, justamente para poder ver qué tipo de especialistas estamos trabajando cada una de las universidades, y encontramos que dentro de los listados de los proyectos de investigación, de desarrollo y de experimentación, una importantísima cantidad de esos proyectos pertenecían justamente a la agricultura familiar y que no estaban visibilizados como tal, sino que eran un montón de trabajos aislados muchas veces, en algunos casos articulados con instituciones, otros casos no era así. También visualizamos en ese momento el aspecto de articulación real y formal con las instituciones, como por ejemplo el INTA, como por ejemplo la provincia, INTIA, etcétera, donde debíamos ajustar también las metodologías o los aspectos legales para poder que funcione directamente esto y que no sea un mero ejemplo de papeles firmados, de acuerdos firmados y que no tengan un futuro. Eso un poco era lo que nos estaba motivando, por ser muy rápido y muy conciso en este aspecto. De allí que comenzamos a hablar ese día y encontramos un montón de puntos en común, pero todos esos justamente acompañados de que, o reconociendo de que las universidades estábamos trabajando en el tema, que no nos estamos articulando correctamente con las otras instituciones, y que los productores, si bien estábamos llegando en algunos casos, no era lo común de las universidades. Así fue como después fuimos a Trelew, que nos juntamos también con todos los compañeros de las distintas regionales, y más o menos comenzamos a detectar lo mismo con las demás, que fue cuando se crea también en ese caso Patagónica. Y entonces esa discusión sigue y se va fortaleciendo y la vamos llevando hacia las reuniones propias de los foros regionales, en el caso del NOA en particular, del cual represento. En Trelew también se habló de lo mismo, es decir, cómo nos articulamos, qué rol cumplirá la universidad dentro de este aspecto, de esta temática, si la incluimos dentro de los planes de estudio, si la incluimos dentro de los diferentes proyectos de investigación que se estaban llevando a cabo en cada una de las universidades, si realmente lo cerrábamos nada más que a un plan de estudio. Evidentemente no era así, porque era un tema transversal a muchas más carreras que las que estábamos presentes ahí. Y también lo que me hace llamar la atención, que no eran en principio las facultades de agronomía las que estaban presentes solamente. En todos los casos hasta predominaban las facultades de ciencias sociales. Evidentemente había nacido, estaba fortaleciéndose todo un mecanismo interdisciplinario e institucional que iba a tener seguramente un buen camino, y creo que esto nos está mostrando ese destino. A partir de allí fuimos trabajando ya cada una de las regionales. En el caso nuestro hicimos una reunión en Santiago del Estero acompañando a la primera jornada de agricultura familiar,
que en ese caso, bueno, se expusieron trabajos y demás, y entonces, redondeo nada más, trabajos y demás. Después terminamos en Jujuy, en la última, fue en marzo, el 20 y 21 de marzo pasado, donde ya trabajamos sobre ejes directamente. Y veíamos que al trabajar sobre ejes y usando como disparadores algunas experiencias regionales, veíamos que se entablaba una discusión tan fuerte y tan compleja inclusive, que realmente nos está desafiando para poder seguir trabajando. Nuestra experiencia como foro se inició por allá en noviembre del 2012 más o menos, en Chilecito, ¿no? En Chilecito asistimos no todas las universidades de Cuyo, sino algunas como Chilecito, San Juan, San Luis, la de Cuyo que es Mendoza, y faltó la de La Rioja y también la tecnológica que está en Mendoza, ¿sí? Esta misma cantidad de universidades se mantuvo a través del tiempo y no hemos logrado incorporar las otras universidades, ¿sí? En esa reunión en la que constituimos el foro, entendimos al foro de Universidades de Cuyo para la agricultura familiar como un espacio en donde poder trazar relaciones o tejer relaciones con instituciones de la agricultura familiar. Y desde el foro tratar de debatir, discutir algunas ideas con las demás instituciones que se estaban encontrando ahí. Y también debatimos en esa reunión de que visualizábamos una escasez de conocimiento sobre cuánto se investiga o cuánto se hace o cuánto se practica en términos de agricultura familiar dentro de la universidad, ¿sí? Entonces nos propusimos también como otro eje tratar de indagar en eso con mediana precisión, no pretendíamos grandes cosas, ¿sí? Bajo esos dos ejes quisimos armar una serie de encuentros de estos foros, ¿sí? Lamentablemente no se lograron hacer esos encuentros y no hemos logrado ni siquiera hacer el primer encuentro del foro de Cuyo, ¿sí? Luego de esta experiencia y de ver tanta gente reunida, uno toma fuerzas nuevamente para volver a invitar e insistir a otra gente que se comprometa con el tema, ¿sí? Es decir, no vamos a dar los brazos a caer. Pero no nos quedamos quietos, por lo menos los que estábamos más activos, que eran de San Juan y Mendoza, y empezamos a trabajar en un tema que nos parecía importante en el sentido de que ¿qué hace el consejero luego de ir a la reunión del IPAF, ¿sí? Del consejo del IPAF? ¿Vuelve a su universidad y lo comenta con los compañeros de la cátedra? ¿O qué es lo que hace? ¿Cómo se construye nuevamente institucionalidad a partir de eso? Uno va como representante de la universidad, ¿no? Entonces surgió la idea de empezar a hablar con el rector, vicerrector, ya cierro, ¿sí? Para ver cómo las problemáticas que giran alrededor de la agricultura familiar se toman como universidad, ¿sí? Y se toman como universidad en sentido interdisciplinario, ¿sí? Y de ahí hemos tratado de empezar a construir como si fuese un espacio académico, ¿sí? De investigación y docencia que es transversal a todas las carreras, ¿sí? Y que depende netamente del rectorado y de la secretaría académica, ¿sí? Entonces, a partir de esto, del foro regional y a partir de la participación dentro del consejo, vamos a empezar a tratar de construir intrauniversidad, un espacio de articulación de las instituciones que están a su vez dentro de la universidad, como los institutos de investigación, ¿sí? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Mario, yo soy pedagogo, así que voy a explicar desde el principio algunas cosas. El foro, para los que no están al tanto, es un espacio que reúne a las personas, a los investigadores o docentes de la universidad que trabajan con productores agricultores familiares, ¿sí? Ese es el foro en distintas regiones. En el caso nuestro, somos medio nuevos y estamos en principio tratando de definir una identidad a nuestro foro. Hay una serie de problemáticas, por ejemplo, definir qué es un agricultor familiar, en esa línea estamos trabajando. También estamos trabajando en tratar de identificar cómo las universidades están tratando la agricultura familiar. Eso es un desafío muy importante, porque cada uno ve su espacio de discusión o de lucha en distintos lugares. Personalmente yo creo que un espacio de lucha es la universidad, es decir, cómo la universidad está definiendo qué, cómo, para qué y para quién producir, y en ese sentido estamos indagando dentro de la universidad cómo se está tratando, referenciando, investigando o haciendo extensión en relación a la agricultura familiar. Y en la reunión de hoy hicimos un acuerdo interesante porque teníamos ganas, en función de construir el perfil y identidad patagónica,
intentar armar un encuentro el próximo año, en marzo aproximadamente, donde los patagónicos vamos a pensar, reflexionar, reconocer, identificar y llevar las voces de los compañeros productores sobre qué es la agricultura familiar y en función de eso definir los criterios a seguir. De manera que estamos caminando, es un espacio interesante y yo invito a todos los, en el caso de los patagónicos, que sean docentes, que formen parte de la universidad, porque el foro hace referencia a ellos, que puedan participar, conquistar ese espacio. Desde la primera reunión constitutiva, lo primero que intentamos fue empezar a conocer lo que veníamos trabajando con la agricultura familiar, desde lo que hace a lo que la universidad trabaja, digamos, ¿no? La formación, la investigación y la extensión, ¿sí? Entonces lo primero que tratamos de hacer fue empezar a relevar quiénes éramos, dónde estábamos, los dispersos que trabajaban sobre agricultura familiar o con agricultores familiares en nuestras universidades. Empezamos a trabajar en esto y también en la segunda reunión del foro, en la tercera, mejor dicho, lo que hicimos fue una jornada en la UNE sobre agricultura familiar y universidad, en la cual realmente nos empezamos a dar cuenta de que no veíamos lo que teníamos cerca, ¿no? Y encontramos proyectos de voluntariado, proyectos de investigación y proyectos que estaban centrados en los sujetos que a nosotros, con los que trabajamos por opción, por decisión y por, digamos, y entonces aprendimos bastante de cosas que no conocíamos, de experiencias serias y de muchos años de trabajo con la agricultura familiar. Y también hicimos en esa tercera reunión, en esa jornada, también una actividad que, como muchos han dicho acá, de visibilización de la agricultura familiar y su importancia en la región NEA, que es clave, es fundamental, ¿no? Lo mismo hicimos un poquito antes en la segunda reunión, que fue en la Universidad Tecnológica, donde también trabajamos con alumnos y con docentes en el destacar el lugar que ocupa la economía familiar en nuestras regiones, siempre con alumnos de agronomía, de veterinaria, en caso de la UTN, de una licenciatura en administración rural. Y más recientemente lo que estamos trabajando es en la organización de dos actividades para este año. Una que es un taller que vamos a hacer sobre Universidad y Agricultura Familiar en el marco del INTA Expone, abierto a todos los estudiantes que vayan de distintas universidades, que va a ser un taller breve, pero sí un taller para retomar las cuestiones de nuestro vínculo y de los desafíos que nos plantea hacia la universidad, cómo debemos cambiar esta relación. Y por otro lado estamos preparando sí unas jornadas que se realizan tradicionalmente en nuestra universidad, que es una jornada de estudios rurales y del desarrollo, esta vez entre el foro y las maestrías, que son las que generalmente habían organizado estas jornadas en nuestra universidad, incorporando ahora sí a los resultados de investigaciones académicas sobre la agricultura y sobre el desarrollo, incorporando sistematizaciones de equipos de técnicos y en algunos casos de productores que reflexionan sus prácticas en el marco de procesos de intervención, de transformación agraria, distintos, ¿no? El reto es ver cómo ponemos a dialogar saberes que tienen cunas distintas, ¿no? Que han nacido en espacios muy internos a la universidad, con aquellos saberes que se producen en esa especie de interfase con el agricultor y con el agricultor involucrado, y cómo logramos poner a dialogar esas visiones que son ricas de por sí y más cuando se conjugan. En el próximo programa tendremos la opinión de los productores. Importante en este tipo de encuentros académicos, cuando muchas veces se escuchan solamente la palabra de las universidades nacionales. Los productores estuvieron presentes, nos comentaron sus vivencias y también los representantes de la Universidad de La Pampa. Continuamos la realización de este especial en el marco del Foro Nacional de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, con la participación de más de 500 personas de distintos lugares del país, entre agricultores, estudiantes, docentes,
y estudiosos e investigadores en esta temática. En este caso, con la gente de la Universidad de Rosario, Patricia Propercia, a quien estamos saludando. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, muchas gracias. La verdad que sí, me siento muy bienvenida aquí en Río Cuarto y en este foro que permite que nos juntemos una heterogeneidad de actores que estamos preocupados y venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el seno de la agricultura familiar. Como decís vos, actores muy heterogéneos, productores, estudiantes, docentes y representantes de instituciones de las más variadas que hacen el tema de la agricultura familiar. ¿Cómo se puede sostener la agricultura familiar en zonas de la Pampa húmeda como Santa Fe, La Pampa, Córdoba? Bien, esta es una pregunta que nosotros nos hicimos en un momento y que derivó en una investigación en un libro que se llama Familias Rurales, ¿no? Y que decíamos, ¿los productores familiares persisten en la región pampeana? Yo creo que sí, que es gran parte de la base social de esta estructura agraria pampeana. El tema es cómo los definimos en coordenadas temporales. Nosotros no podemos pensar en el mismo productor familiar que teníamos a principios de siglo. Los cambios que se dieron a partir de la modernización, un modelo fuertemente basado en la incorporación de insumos y un cambio en todo lo que es los códigos familiares, porque la familia cambió no solo en el agro, sino en la sociedad urbana, en la sociedad contemporánea, hacen que tengamos que leer a la producción familiar pampeana con otras claves, tratando de entenderla como una matriz social de pertenencia y de producción. ¿Qué pasó con estos pueblos rurales? Con los pueblos de campaña, con las pequeñas localidades que se sostenían con la pequeña agricultura hoy en el mundo del agronegocio. Bien, esa fue la segunda pregunta que nos hicimos. Una vez que pudimos entender cómo estaba la estructura agraria, empezamos a preguntarnos, ¿y esto tiene consecuencias exclusivamente en relación a la producción de agrícola, ganadera? Y nos dimos cuenta que no, que en realidad tenía un fuerte impacto sobre la sociabilidad de aquellas localidades fuertemente vinculadas a la producción agropecuaria, o sea, aquellos pueblos que son el sostén material para todo lo que tiene que ver con la gestión de la agricultura, comprar insumos, depósitos bancarios y también depósitos de la materia prima, así como el transporte y la exportación en el caso de las localidades puertos. De ahí, bueno, nuestro libro Pueblos Rurales, que tiene ese abordaje. ¿Qué le pasó a la gente? Y si todo el mundo está contento con este modelo, porque parece que cuando nosotros explicamos los resultados del modelo desde la balanza de pagos, decimos, han crecido las exportaciones. Bien, ¿y qué más creció? Crecieron los conflictos, crecieron los costos. Ahora, la diferencia es que si bien la apropiación de las ganancias es privada, los costos son públicos y es para toda la población. Justamente, Patricia nos ha traído este libro que se llama Pueblos Rurales, Territorio, Sociedad, Ambiente y Nueva Agricultura, que se plantea esta situación que de lo público va a lo privado. ¿Cuál es el futuro de la agricultura familiar desde el punto de vista político en esta coyuntura? Estamos hablando de cómo se dejó el campo para irse a la ciudad, en muchos casos muchos no volvieron, pero ahora la posibilidad de retener a aquellas personas que son productoras de alimentos. Bien, es una muy buena pregunta, porque en realidad lo que estamos discutiendo en este foro es uno de los temas centrales. ¿Cómo hacemos para, primero, ver esto que está presente, pero que no siempre se puede visualizar, que es la producción familiar? La producción familiar parece ocupar muchísimos intersticios de esta sociedad. Es la principal proveedora de nuestros alimentos, sin embargo, está invisibilizada atrás de estos grandes volúmenes de soja que parece taparnos el sentido y taparnos la capacidad de entender qué es lo que necesitamos, porque nosotros necesitamos no solo una cantidad de materia prima, necesitamos una particularidad de materia prima, necesitamos alimentos, pero además necesitamos espacios para poder convivir, necesitamos un ambiente que sea saludable y que no esté generando costos tan fuertes que la sociedad pague el tributo a la ganancia privada.
El capital se ha introducido con una lógica en el territorio, pero la población disputa ese territorio. La agricultura familiar es uno de los actores claves en esa disputa y es aquello que en este foro nosotros estamos repensando en relación a un espacio que está creciendo. Creo que afortunadamente hemos encontrado una inflexión. Esta posibilidad de hacer un foro nacional de agricultura, de universidades para la agricultura familiar, que englobe a esta cantidad de gente tan disímil, no hubiera podido ser posible en los 90, por ejemplo. Esto hubiera sido impensable, porque ese era el actor de la derrota. En cambio ahora no. Este es el actor que nos abre las puertas, por ejemplo, a los periurbanos, a la producción de alimentos, a la producción en otra escala, que no la puede hacer nadie más que la agricultura familiar. ¿Cómo se hace para que los productores familiares puedan abastecer un consumo creciente por parte de las poblaciones? Bien, mira, esa es parte de la mesa de mañana. Por ejemplo, mañana tenemos 3 mesas de trabajo. Una que tiene que ver con la normativa o la ley de para la agricultura familiar, otra la que tiene que ver con la comercialización, que es uno de los grandes cuellos de botella, no solo para el productor, sino para el consumidor. Nosotros tenemos productores a los que le pagan muy poquito su materia prima y consumidores que pagan muchísimo, perdiendo fuertemente el poder adquisitivo de sus salarios. Es lo que se está discutiendo hoy por hoy en Argentina. Bien, necesitamos el encuentro. Ese encuentro es una trama que tenemos que crear acá, digamos, en las instituciones públicas, universidad, instituciones de desarrollo, instituciones políticas. Nosotros somos los que tenemos que crear ese encuentro. Para eso somos instituciones públicas. Y también el tema de cómo producir, cómo abastecer implica cómo producir, con qué tecnología, de qué manera. Y esa es la otra mesa, que es sustentabilidad y transición agroecológica.